Yomar. Amén. Oramos. Señor, te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu bondad, tu muchas misericordias. Gracias por Cristo, por la cruz, Señor. Te pido en esta mañana que nos ayude, Señor, a que nosotros podamos tener claro que nosotros no enfrentamos nada en esta vida solo, sino que tú estás con nosotros y que tú nos ayudas y que tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres quien nos socorre y que cuando lleguen las situaciones difíciles, nosotros debemos correr a Cristo. Te pido por cada hermano que está aquí en esta mañana, los que nos están viendo también por las redes, y te pido que trates, Señor, con cada uno de ellos y que tu palabra, Señor, dé fruto en sus corazones, que tu Espíritu Santo aplique, Señor, tu palabra a nuestros corazones, Señor, y que podamos nosotros hacer los ajustes necesarios para nosotros vivir vidas que te agraden. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana continuamos con la secuencia de predicación que teníamos desde el mes pasado. Y ustedes se dieron cuenta, cada uno de los predicadores que desde el mes pasado teníamos una línea de predicación, o la misma línea de predicación más bien. Y hoy yo voy a concluir esta parte con una predicación basada en la segundo libro de Crónicas, capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el 30. Y hemos titulado esta predicación ¿Cómo enfrentar nuestras batallas? ¿Cómo enfrentar nuestras batallas? Y yo no voy a leer todo el texto ahora, sino que lo voy a ir leyendo en la medida del desarrollo de la predicación, porque son muchos versículos bíblicos para poder ganar nosotros tiempo. Yo no sé si alguna vez usted se ha sentido en medio de un problema que usted no sabe ni entiende cómo ese problema se va a resolver. Si usted ha enfrentado alguna batalla tan grande que lo único que le sale es mirar al cielo y decir, Dios mío, yo no puedo con esto, ayúdame, o ¿por qué no me ayuda? Yo no sé usted, yo he estado en situaciones así donde no he podido ni siquiera dormir, donde las palabras se me agotan y no sé ni qué decir, pero tampoco qué pensar. Porque cuando cierro los ojos, lo que veo es el problema, y cuando pienso, lo único que pienso es en la situación. Donde después de decir que yo confío en el Señor, me encuentro en una cueva de la vida, aterrado y lleno de preguntas, lleno de frustraciones, lleno de temor. Preguntando por qué esto me sucede a mí. Yo le sirvo a un Dios poderoso. ¿Por qué Dios no me libró de esto? O otros han dicho, ¿por qué el Señor no permitió que alguien me dijera que eso era de tal manera y me alertara para yo no hacerlo? Estoy en esto y ahora no sé qué hacer. Cosas semejantes a estas se nos ocurren cuando estamos pasando por ciertas situaciones y tenemos entonces nosotros como cristianos que reconocer y que llegar a la conclusión de que nosotros como creyentes tenemos batallas a diario, día a día. Nosotros enfrentamos situaciones difíciles, enfrentamos crisis. Nosotros no vamos a evitar que las crisis, que las situaciones difíciles, que la tormenta llegue. No lo vamos a evitar eso. Mire lo que dice Dios dejó. Si Dios dijera eso de mí, yo me fuera a mi casa a acostar y a ver la muerte tranquilo. Pero Dios dice, dejó. No hay otro como él en la tierra. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice, ¿quién dice eso? Eso lo dice Dios. De una gente que Dios diga eso, es una persona que va a estar tranquila, sin ningún tipo de problema, porque es una persona... No, no es así. No es así. Aún así llegan las batallas, aún así llegan las crisis. Job lo perdió todo, perdió sus casas, sus bienes, perdió sus hijos, perdió su riqueza,
perdió hasta su propia salud. Y llegó un momento que fue tan crítico que su esposa, la que se supone que debería estar con él en medio del momento de dolor y en medio del momento difícil, le dice a Job: aún tú mantienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete, y se va. Y él lo único que le dice: como mujer fatua, tú has actuado. Yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra se levantará. Pero Job perdió todo, hasta su propia salud. Porque también los hijos de Dios enfrentan batallas gigantescas. También los hijos de Dios lloran. También los hijos de Dios enfrentan crisis. También los hijos de Dios se enferman. También los hijos de Dios pasan necesidad. También los hijos de Dios pasan hambre. También los hijos de Dios pasan por situaciones tan dolorosas y tan tristes que ellos mismos ni la pueden entender. Para cómo debe el cristiano enfrentar sus batallas, cómo debe hacerlo. Y yo recuerdo cuando nosotros vivíamos en La Caleta, Jiré me dijo, Jiré estaba pequeñita, Jiré me dijo: papi, hay un niño en la escuela que me está molestando y yo quiero que usted vaya a la escuela porque ese niño me molesta mucho. Yo fui al día siguiente a la escuela y cuando yo llego a la escuela, que ella logra verme, yo fui a la hora de recreo y cuando ella me vio, ella empujó al muchachito y salió corriendo para donde yo estaba y se escondió detrás de mí. Ella sintió protección y entonces desafió el peligro que ella entendía que estaba corriendo y corrió hacia donde ella entendía que se sentía segura que era detrás de su papá. Y es así como nosotros debemos enfrentar nuestras batallas. Hermano, es así como nosotros debemos enfrentar nuestra batalla. No solo, no atrincherado en una esquina, no lamentándonos solo por un lado, sino escondido detrás de nuestro Padre Celestial. Sabemos que nosotros estamos seguros y podemos confiar porque estamos con nuestro Padre Celestial, que no solo es todopoderoso, sino que tiene control de todas las cosas y ha prometido que estará con nosotros todos los días del mundo, y nosotros estamos seguros, protegidos, confiados en nuestro Salvador. Y el texto que nosotros tenemos hoy, el rey Josafat enfrentó una de las crisis más terribles. No fue una crisis cualquiera, fue una de las crisis que son a veces imposibles de enfrentar. Una de esas crisis que antes de tú enfrentarla, tú sabes que solamente un milagro te salva. Yo no sé si te ha pasado cosas que usted dice: bueno, solamente Dios me libra de esto. Bueno, Josafat sabía que solamente Dios podía librarlo de la situación en la que él se encontraba. Pero aún siendo eso, él sabía que él no peleaba solo. Él sabía que él no estaba solo. Y entonces, ¿qué hizo? Él fue y se escondió detrás de su papá. Se escondió detrás de su papá. Y entonces, como se escondió detrás de su papá peleó por él. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 y versículo 2, te puede ir leyendo conmigo durante todo el desarrollo de la predicación. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Ahí tienen quienes están aquí, que todavía no han sido madres o quieren tener hijos. Ahí tienen nombre bonito para un niño. Le pueden poner en Gadi. Ustedes se imaginan en Gadi, Dios te bendiga. Hasezón, bueno. Dice que vinieron contra Josafat una gran multitud de enemigos. Habían 3
naciones que se habían levantado contra Josafat, pero no eran 3 naciones cualquiera. Eran 3 naciones que superaban en número a este pueblo, al pueblo de Josafat, al pueblo judío, en número, o a la tribu de Judá más bien, en número lo superaban, pero no solamente que lo superaban en número, que eran 3 pueblos guerreros. Tenían la de perder por toda forma y por todas partes que nosotros pudiéramos verlo. Era una amenaza masiva, una amenaza inesperada, era una amenaza nacional. Josafat no tenía literalmente cómo defenderse. No era que él estaba ahora en una batalla únicamente, era una crisis nacional, era un problema nacional y era un problema que lo afectaba no solamente a Josafat, sino a toda la nación. El pueblo que ahora estaba frente a Josafat, o el problema que estaba ahora frente a Josafat, lo superaba y se le salía de control porque él no tenía control de esto. No había forma de cómo Josafat pudiera reunir un ejército y que este ejército pudiera derrotar el ejército de esas 3 naciones. Eso era como para que él simplemente se rindiera. Eso era como para que él simplemente vea la situación y se rindiera. Como hay gente que cuando están ante algunas situaciones sin pelear, sin luchar, sin tomar la espada en la mano, simplemente renuncian y simplemente se rinden. Pero esta no era la idea de Josafat. A pesar de él no tener ejército para enfrentar esos 3 ejércitos de enemigos, esa no era la idea. Y tenemos que reconocer que muchas veces en la vida hay situaciones que nos superan. Hay batallas que nosotros enfrentamos que no solamente nos duelen, nosotros a veces estamos de pie y ni siquiera sabemos la razón. Y a veces no es que la batalla, la guerra y la lucha y la crisis nos quiere desplomar, es que a veces nosotros mismos queremos desplomarnos porque no aguantamos más. Y podemos ver esto cuando llega algo inesperado, un diagnóstico médico inesperado. Una deuda insoportable que resulta impagable para nosotros. Alguien en que nosotros confiábamos y de repente esa persona nos traicionó. Un hijo que nosotros educamos y pensamos que lo educamos de la mejor manera para después descubrir que nuestro hijo nos afrenta haciendo exactamente todo lo opuesto a lo que nosotros le enseñamos. Y Dios permite estas pruebas. Pero Dios permite esta prueba no es para destruirnos. Dios permite esta prueba para que nosotros podamos aprender a confiar en su providencia, para que nosotros podamos aprender a descansar en Él y para que nosotros podamos aprender a que cuando nosotros tenemos situaciones difíciles, nosotros tenemos que acudir a Él. Para que nosotros podamos aprender a mirar a Cristo en medio de las crisis y en medio de las dificultades. El Señor las permite para que en medio de las batallas nosotros podamos escondernos detrás de Él. Y entonces estemos detrás de Él escondidos. Y cuando estamos escondidos detrás de Cristo, nada puede a nosotros derribarnos. Porque no hay nada más fuerte, no hay nada más poderoso, ni hay nada que pueda hacerle frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nada, hermanos. Versículo 3 y versículo 4 dice entonces él tuvo miedo. ¿Quién él? Josafat. Entonces él tuvo miedo y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Importante en estos 2 versículos bíblicos o resaltar que él tuvo miedo. Y como tuvo miedo, entonces él humilló su rostro para consultar a Jehová. Josafat sintió miedo. Y su miedo lo llevó a orar. Convocó a todo el pueblo para buscar a Dios en ayuno.
como era un asunto nacional, todo el pueblo se involucró y entonces todos comenzaron a orar y a pedir el socorro divino. El miedo no lo llevó a ellos a dudar ni a cuestionar a Dios. El miedo a lo que ellos, al resultado que ellos no conocían, no los llevó a ellos ni a cuestionar a Dios, ni los llevó a ellos a dudar. El miedo los llevó a ellos a depender de Dios. Y fíjense la diferencia, porque a veces cuando nosotros tenemos temor por cosas que desconocemos, por resultados que desconocemos, comenzamos a cuestionar a Dios y comenzamos a decir, pero ¿y por qué el Señor me permite eso a mí? ¿Y por qué el Señor esto? ¿Y por qué el Señor aquello? Bueno, este pueblo no hizo eso. Cuando ellos se enfrentaron a algo que ellos sabían que no podían y el resultado ellos no lo sabían, pero se lo imaginaban, ellos fueron entonces al Señor, no a cuestionar a Dios, sino a mostrar su dependencia que ellos tenían hacia Él. Entonces, en este caso, el miedo era súper bueno. Qué bueno, bendito temor, bendito miedo. Porque cuando el miedo nos acerca a Dios, el miedo es bueno. Ahora, cuando el miedo nos aleja de Dios, entonces el miedo es malo. Todo lo que nos acerca a Dios es bueno, aunque parezca malo. ¿Cuál fue la solución que Josafat vio más viable? Clamar a Dios, pedir misericordia, humillarse al Señor. Y todo el pueblo comenzó a orar y comenzó a humillarse a Dios. Y yo le pudiera preguntar, ¿es pecado tener miedo? Siempre y cuando ese miedo nos lleve a Dios, no es pecado. Siempre y cuando ese miedo nos lleve a Dios, no hay problema. Cuando llegan los momentos de dolor y los momentos de crisis, los momentos de tristeza, esos momentos que nos aturden, ¿a dónde nosotros corremos? Cuando llegan esos momentos en los que nosotros nos encontramos como en un callejón sin salida, ¿dónde nos refugiamos? ¿A quién acudimos? ¿A quién nosotros llamamos? ¿Con quién nosotros nos comunicamos? Cuando llega el pánico, ¿qué hacemos nosotros? ¿Salir huyendo, corriendo o nosotros ir a refugiarnos en Dios en oración? Hay gente que cuando le pasa algo, salen corriendo, pero a las redes. Y usted lo ve en las redes sociales lamentándose. Abren sus redes y comienzan a decir todo lo que le está sucediendo. Y ellos como que olvidan, estoy hablando de cristianos, como que olvidan que su Dios no es las redes sociales. Su Dios es Jesucristo. Y en vez de tú ir a abrir las redes, en vez de tú ir a abrir las redes para tú comunicarle a tus seguidores lo que te está pasando, ve, dobla tu rodillo en oración y comunícale a tu Padre Celestial lo que te está sucediendo, porque el único que te puede ayudar es tu Padre Celestial. Nosotros debemos correr, pero correr a doblar nuestra rodilla a Cristo, quien es nuestro Salvador. Deberíamos. Nosotros necesitamos entender, hermano, necesitamos entender que nuestro poderoso refugio es Jesucristo. Y como Él es nuestro poderoso refugio, a Él es que nosotros deberíamos acudir cuando tengamos cualquier situación. Versículo 5. Entonces, Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti,
y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues es aquí los hijos de Amón y de Moab y los hijos de Seir, en cuya tierra no quisiste que pase Israel cuando venía en la tierra de Egipto, sino que apartase de ellos y nos destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión, oh Dios nuestro. ¿No los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Eso es lo que se llama una oración. No solamente de una persona que sabe que no puede resolver una situación. Esa es la oración de una persona que conoce al Dios que está clamando. Y cuando nosotros conocemos y nosotros reconocemos quién es el Señor y nosotros sabemos el poderío de ese Señor y nosotros sabemos la fuerza de ese Señor y nosotros sabemos lo que ese Señor es capaz de hacer, entonces eso nos da fuerza, confianza y fortaleza. Por eso cuando David se enfrenta a Goliat, David no titubea. David era un muchachito. Cuando Goliat ve a David, Goliat se echó a reír y dijo, pero ustedes vienen contra mí como que yo soy un perro, este muchachito con palo y con piedra, y yo soy un perro, dice Goliat. Y se burló de David. Y David en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45, dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David sabía quién era Dios. Y David sabía que Dios no necesitaba recursos. Dios es capaz de hacer lo que Él quiera, cuando quiere y con quiere. Y Dios, conforme a su voluntad, iba a obrar. David conocía a Dios. Y David sabía de lo que Dios era capaz. Josafat conocía a Dios y sabía que Dios podía hacer y lo podía librar de cualquier cosa. Cuando nosotros sabemos quién es nuestro Señor, cuando nosotros reconocemos su poderío y cuando nosotros reconocemos su gloria, nosotros podemos entonces levantarnos en su nombre, porque nosotros vamos a estar conscientes de que Él nos protege y que estamos escondidos en la mano de Dios. Hay que saber a qué nos enfrentamos. Sí, es verdad. Hay que saber a qué nos enfrentamos. Pero hay algo más importante que saber a qué nosotros nos estamos enfrentando. Y es nosotros saber, nosotros reconocer que quien está con nosotros es el Dios Todopoderoso, el que no ha perdido una batalla ni la perderá. El Rey soberano de los cielos y la tierra. Él está con nosotros. Y si Él está contra mí, ¿quién contra mí? El apóstol Pablo dice en Romano, dice, si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Josafat recuerda en su oración las cosas que Dios había hecho en el pasado y confió en que Dios podía hacer y podía resolver porque era un Dios poderoso. Muchas veces, hermano, nosotros vemos todo lo que Dios ha hecho en el pasado. Y a veces en vez de nosotros terminar glorificando el nombre de nuestro Señor con nuestras vidas, lo que nosotros terminamos es frustrados y con duda, porque no creemos realmente las cosas que nosotros sabemos del Señor. Y en el momento en que nosotros nosotros estamos pasando por situaciones, nosotros debemos recordar y debemos tener en la mente fresco los acontecimientos y los hechos gloriosos de nuestro Salvador, porque eso nos va a llevar a nosotros a confiar en su poderío y a confiar en que Él puede hacer lo que Él quiera. Y algo importante en cuanto a Josafat, Josafat confesó su debilidad. Y aquí hay un problema de fondo con la sociedad de hoy, porque Josafat confesó su debilidad. Y hoy la gente lo que te dice, no, tú eres fuerte, tú todo lo puedes, usted va
tiene un problema de depresión y usted va a un psicólogo y el psicólogo le dice, tú eres una excelente persona, y el ego va subiendo. Tú eres una excelente persona, sube un chin. Tú eres una persona extraordinaria, otro chin sube. Nadie es como tú, otro chin sube. Tú eres una persona que a través de ti, mira, Dios va a hacer grandes cosas porque tú eres lo máximo, tú eres maravilloso, otro chin sube. Así va subiendo mientras te va alimentando el ego. Tú no eres una persona débil, tú eres una persona fuerte. No, tú no eres débil. Débil es el diablo. Sin embargo, Josafat está en la presencia de Dios y Josafat lo primero que hace es reconocer su debilidad. No le confiesa su debilidad a los enemigos, le confiesa su debilidad a Dios. Él va a Dios reconociendo dos cosas. Primero, que Dios es todopoderoso, y segundo, que Él es débil. Y eso me recuerda al apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo está en aquel momento, en la primera carta a los Corintios capítulo 9, que el apóstol Pablo dice que le fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para que lo bofetee, y 3 veces yo le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y dice Pablo, y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Porque cuando somos débiles, entonces es que somos fuertes, porque la debilidad nos hace depender de la gracia y de la misericordia de Dios. Cuando yo reconozco que yo soy débil, pero que Dios es fuerte, entonces yo soy fuerte, pero en Cristo, y fuera de Cristo no soy nada. Nuestra debilidad entonces nos hace ver que sin Cristo nosotros somos vulnerables. Cuando yo reconozco en la presencia de Dios mi debilidad, le estoy diciendo, Señor, yo soy vulnerable sin ti. Yo te necesito a tal punto porque sin ti yo no puedo hacer absolutamente nada. Nosotros, en nosotros mismos somos débiles, pero en Cristo somos fuertes. Hermano, en Cristo somos fuertes y nosotros necesitamos saber eso. Josafat sabía eso. Y Josafat entonces se rinde completamente a la voluntad de Dios. Miren. Repito, mire cómo él dice, Señor, tú eres el Dios de los cielos. No sabemos qué vamos a hacer. Es el último versículo bíblico que leí. No sabemos qué vamos a hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. O sea, yo no sé qué yo voy a hacer. Esta situación que yo tengo me tiene con miedo. Yo no sé lo que voy a hacer. Ahora, yo estoy confiando en ti, porque yo sé que tú vas a hacer algo. Y yo le pregunto a ustedes en esta mañana, hermano, ¿qué tan difícil puede ser tu problema? ¿Y qué tanto tú has creído en tu Señor? ¿Y qué tanto tú has confiado en tu Señor, sabiendo que tu Señor todo lo puede y que el único que puede cambiar el resultado es el Señor? Nadie más lo puede hacer. El Señor es el único que puede cambiar el resultado y el Señor es el único que puede llamar las cosas que no son como si fuesen, y por ende en el único en el que tú puedes y deberías confiar plenamente es en tu Señor. ¿A quién tú tienes? ¿Con quién tú cuentas? ¿Con quién? Yo te puedo decir, no, mira, yo cuento con un ministro, yo cuento con un general, yo cuento con Juan Francisco. Oh, ¿con quién tú cuentas? ¿A quién tú tienes? Yo cuento, no. Josafat sabía que con el único que él contaba era con el Señor. El único que puede hacer que los resultados puedan cambiar. Había una mujer llamada Cornelia, una cristiana holandesa, que fue famosa porque ella ayudó a muchos judíos a escapar del Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Y hay una frase que ella decía, que era muy común en ella. Cito, oiga esta frase, cito: nunca sabrás que Cristo es todo lo que necesitas hasta que Cristo sea todo lo que tienes. Wow. Nunca nosotros vamos a saber, nunca vamos a saber que Cristo es todo lo que nosotros necesitamos hasta que nosotros entendamos que lo único que tenemos es a Cristo. Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo.
Cristo y nosotros somos mayoría. No necesitamos otra cosa. Cuando nosotros oramos reconociendo quién es Dios y reconociendo nuestra incapacidad, entonces nosotros vamos a ver la mano poderosa de Dios obrar en nuestro favor. Versículo 13. Vaya conmigo, siga leyendo conmigo, versículo 13. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Atención, padres. Cuando está esta situación, no están solos. Los padres no se fueron solos para la iglesia. Los padres no se fueron solos a orar. Es que estamos hablando de que envíen a sus hijos para los viernes, para el estudio bíblico. No están solos los padres formándose. Repito, versículo 3. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová con sus hijos y sus mujeres, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaban allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matatías, levita de los hijos de Asá, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oí, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis. Vosotros en este caso, paraos, está quieto y ve la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová está con vosotros. ¡Wow! Imagínense este cuadro. Ellos están llenos de miedo y con razón. Porque no es una cosa ilógica que estamos viendo aquí. Ellos están llenos de miedo y tienen razón para tener miedo. Ellos oran y reconocen el poderío del Señor. Mientras están orando, reconociendo el poderío del Señor, reconocen sus debilidades. Y están esperando que Dios haga algo. Que por lo menos Dios le quite el miedo que tienen. Y que si se van a morir, que mueran en la batalla sin miedo. Por lo menos que le quite ese miedo. Hay una crisis nacional y ellos están en apuro. Y la respuesta de Dios es como que Dios le está diciendo a ellos: ustedes están en el mejor lugar. Ustedes están de rodillas ante mí. En el mejor lugar donde puede estar ser humano alguno, en la presencia de Dios. Ellos estaban en el mejor lugar. Y cuando tú estás en el mejor lugar, que es la presencia de Dios, entonces tú te das cuenta que ya tu guerra no es tu guerra, es la guerra de Dios. Que ya tu problema no es tu problema, es el problema de Dios. Que ya tu crisis no es tu crisis, es la crisis de Dios. Y que ya todo lo tuyo no es tuyo, es de la gloria de Dios. Salmo 127. Dice el salmista, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. O sea, no importa que usted me diga, pero estamos seguros porque tenemos 200,000 militares que están capacitados, resguardados, bien armados y nos van a hacer estar seguros. Eso no importa. Si Jehová no vela la ciudad, en vano vela la guardia. Usted me puede decir: no. Hicimos esta casa con concreto armado. No importa. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Nosotros confiamos en el poder, en la soberanía y en la gloria de un Dios que es todopoderoso, un Dios que es soberano, un Dios que es eterno y que nos dice: confía porque yo estoy contigo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor.
Y nosotros tenemos que aprender a confiar que el Señor es nuestro refugio. Tenemos que aprender a confiar que nosotros estamos seguros en el Señor. Dios le habla y Dios le da la respuesta a sus oraciones. Mientras ellos estaban orando, entonces ellos escuchan la respuesta de Dios. No teman. No se amedrenten. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La guerra de los hijos de Dios es de Dios, reitero. Y eso me hace pensar también en Saulo, Hechos capítulo 9. Saulo va para Damasco a buscar preso a todos los cristianos que encontrara para llevárselos presos, los que encontraran hablando del nombre de Jesús. Y cuando Saulo va, dice Hechos capítulo 9, versículo 1, dice: Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, versículo 2, y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, o sea, yendo camino a Damasco, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Ahora yo le pregunto a usted, ¿estaba Pablo siguiendo literalmente a los discípulos? ¿Podemos decir que Pablo estaba literalmente siguiendo a los discípulos? ¿O siguiendo a Jesús literalmente? ¿A quién él estaba siguiendo? Él estaba siguiendo a los discípulos de manera literal porque lo andaba buscando para matárselo. Sin embargo, Jesús sale al encuentro y le dice, y Jesús no le dice a ellos: Saulo, ¿y por qué tú estás persiguiendo a los muchachos? ¿Por qué tú me estás persiguiendo a los muchachos? ¿Por qué tú andas persiguiendo a los que me siguen a mí? Eso no es lo que Jesús le dice. Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Es como diciéndole: Saulo, tú no sabes que el que persigue a uno de los míos, a mí me está persiguiendo. Cuando nosotros confiamos en el Señor y nosotros vivimos vidas en obediencia a su palabra, el Señor pelea por sus hijos. Amén, el Señor pelea por sus hijos. No como decía alguien, que el Señor mata por mí, no, así no. Así no, pero el Señor pelea por sus hijos. Porque nuestras batallas son suyas y nosotros podemos estar tranquilos y podemos confiar en nuestro Señor. Dios le dice al pueblo: no tengan temor. No tendrán que pelear. Yo creo que esa es la mejor noticia que Dios le dio a ellos. Ustedes no van a tener que pelear. Quédense quietos y ustedes verán la salvación del Señor. No van a tener que pelear, tranquilo. El Señor está consciente de lo que le estaba sucediendo a ellos y el Señor está consciente de lo que nos está sucediendo a nosotros. Ahora, ¿qué espera el Señor que nosotros hagamos en medio de nuestras dificultades? Que nosotros nos rindamos a Él en oración. ¿Qué espera el Señor que nosotros hagamos en medio de nuestras crisis? Que nosotros podamos entender que nosotros dependemos del Señor y que no hay un lugar más seguro que nosotros estar en Cristo en oración. El Señor no está ausente ni ajeno a nuestros problemas. Somos nosotros a veces que no acudimos al lugar correcto. Y el lugar correcto siempre serán los pies de nuestro Salvador. Nosotros somos morada de Dios. Y Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos templo de Dios. Dios mora en nosotros. Dios vive en nosotros. Somos su casa. O sea, nunca nosotros estamos solos porque en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando llegan las crisis, ¿qué hacemos? Cuando llegan las crisis, ¿dónde vamos? Cuando llegan las crisis, ¿por qué creemos que sí estamos solos cuando en realidad no lo estamos?
¿Por qué acudimos a otras personas en vez de acudir al Señor? ¿Por qué nosotros no entendemos que nosotros no tenemos necesidad de correr, que tenemos esperanza segura en nuestro Cristo? Nuestra única esperanza está en nuestro Salvador. John Piper dijo al respecto, cito: la esperanza cristiana no se basa en fuerzas mundanas o en la capacidad humana, sino en la naturaleza y los actos poderosos de Dios. Fin de la cita. La esperanza de nosotros como creyentes no está en cómo yo lo puedo hacer, ni en la fuerza que yo tengo. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿dónde está Ricardo? Por eso el apóstol Pablo dice, Ricardo, que el ejercicio corporal para poco provecha. Porque es que no se trata de cuán fuerte yo tengo, cuadrito. Ricardo me dice, mira los cuadritos que yo tengo. Y me dice, tócame. No sirve de nada. Es mejor decir, mira cómo yo tengo la rodilla hinchada de tanto que oro. Ahí hay fuerza. La fuerza del cristiano no están aquí en la rodilla. ¿Qué tanto yo oro y dependo de mi Salvador? Amén. Y entonces finalmente el pueblo, ya tengo que ir cerrando, el pueblo comenzó a alabar a Dios antes de recibir la victoria. Ya ellos escucharon lo que Dios les dijo, entonces ellos se pusieron a adorar a Dios. Ellos comenzaron a agradecerle a Dios por lo que Dios iba a hacer, que no lo había hecho todavía. Y nosotros debemos entender, no solo que Él lo va a hacer, que nosotros tenemos que agradecer de antemano por lo que Dios va a hacer. Parecería un trabalengua, ¿verdad? Yo voy a agradecer por lo que no ha sucedido, porque yo sé que mi Dios es poderoso y que Él va a hacer conforme a su voluntad. Eso es fe, ¿verdad? Ellos cantaron, comenzaron a cantar, exaltaron el nombre del Señor, comenzaron a cantar alegres, porque Dios ya había dicho que Él iba a hacer conforme a lo que Él había dicho. Comenzó a cantar. Yo no sé si ustedes han visto cuando las mujeres están limpiando. ¿Ustedes han visto a las mujeres limpiando? Que ponen un radio, comienzan a vocear. Y ustedes paran la puerta y tú dices, no, pero ¿y ese galillo? Así ellos comenzaron a cantar. Sin importar quién estaba escuchando, no importa. Porque Dios estaba ahí. Y si Dios está ahí, yo tengo que darlo todo porque Dios está ahí. Y yo debo adorarlo y debo rendirme a Él en adoración. No puedo seguir por causa del tiempo. Pero hermanos, meditemos. Reflexionemos. ¿Cómo nosotros estamos enfrentando las crisis? ¿Qué hacemos en medio de las dificultades? Cuando llegan las situaciones difíciles, ¿dónde corremos? ¿Dónde nos socorremos? Sabemos que Dios es nuestro refugio, acudimos a Él, reconocemos que el fuerte Él no soy yo. El Señor nos ayude a que así sea. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tus bondades, Señor, por tu mucha misericordia. Gracias por Cristo, por la cruz. Gracias, Señor. Gracias porque somos fuertes en ti, Señor. Y podemos contar contigo, Señor, en medio de nuestras crisis y en medio de nuestras dificultades, Señor. Gracias. Ayúdanos a meditar y reflexionar, Señor, en que tú eres nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.